y a su barco le llamó. A la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Por consiguiente, ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República hasta el 1 de mayo de 1900. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 17 de diciembre. ¿Quién va a votar, digamos, por Daniel? Nada. ¿Quién va a votar por Arnoldo? Tampoco. Entonces hay que ver por quién vamos a votar. Y en acción tomó en las manos la víbora, la metió entre sus pechos para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La mesa redonda, para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La mesa redonda, para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La mesa redonda, con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiere conocer la cadena de sucesos históricos del país durante sus últimos 200 años? ¿Quiere conocer las conexiones de las familias de donde salieron nuestros gobernantes? No pierda su tiempo. Adquiera pronto la obra titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías, del autor Adolfo Díaz Lacayo, que usted podrá encontrar en las principales librerías de Managua. Llame ya a los teléfonos 2278-1953 y 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Buenos días, muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía hoy viernes 11 de marzo del año 2016. Muchas gracias a los mensajes y a los me gusta que le están poniendo a nuestra página web, la www.lamesaredondani.com, y los me gusta que les ponen a nuestras notas de prensa que están publicadas, segmentadas en Facebook. Muchas gracias, estimados y estimadas amigas. Gracias por confiar en nosotros.
Nuestros panelistas del día viernes, el doctor Alberto Saborío y el doctor Juan Carlos Vilches, muchas gracias por estar acá. Ya nos está acompañando también Damín Contreras, el joven periodista que nos está asistiendo en el programa La Mesa Redonda, también en compañía de Ulises López. Muchas gracias, muchas gracias. Ve, en este tema de vale la pena la democracia, siempre es recurrente el hecho de algunas preguntas que nos hacen amigos de nuestra audiencia. Dicen, por ejemplo, el llamado Estado de Derecho, ¿qué significa? ¿Existe realmente? ¿O existen las imposiciones, verdad, que te dan desde arriba los poderosos de siempre? Hay poderes económicos, hay poderes políticos, hay poderes inclusive religiosos, que son verdaderas tiranías y que administran los hilos del poder como marionetas, y así nos sujetan a grandes conglomerados, al pueblo. Entonces hay algunas observaciones que nos hacen nuestros oyentes. Dicen, por favor insistan en esto del Estado de Derecho, pero desde aristas que no hayan sido abordadas. Entonces hablamos con los panelistas y les dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar por Alberto Saborío, que además es abogado. ¿Qué es, en términos conceptuales, el Estado de Derecho para decirle a la gente esto es el Estado de Derecho? Bienvenido, doctor Saborío. Bueno, gracias y buenos días a toda la audiencia. El Estado de Derecho es el acatamiento de la ley por parte de las autoridades supremas, es decir, donde en un país la ley está por encima de los gobernantes. Pero aquí lo interesante es saber cómo se originó el Estado de Derecho. Muy bien. ¿Ves? El Estado de Derecho se origina con los griegos, los atenienses, y estos por el concepto que ellos tenían de la ley. Por ejemplo, Platón decía que sin la ley el hombre sería más salvaje que los animales. Aristóteles decía, la ley, el Estado pues, de hecho, el Estado de la ley es mejor que el de los hombres. Es decir, que la forma de gobernarse era con la ley, ¿verdad? Incluso, recuerda aquel episodio que se repite mucho antes en primaria, en secundaria, de Leónidas, en las Termópilas, sí, cuando mueren los 300 espartanos defendiendo Esparta, y hay un letrero que ellos o un mensaje que ellos envían hacia Esparta, diciéndole a extranjeros, anda, idea a los espartanos que morimos por defender sus leyes. Es decir, no estaban por defender ningún gobernante, ningún régimen, sino por defender sus leyes. Este concepto, este valor que se le da a la ley, hace pues de que la ley tenga esa supremacía sobre los gobernantes. Y si te acuerdas aquello de Sócrates, que cuando lo condenaron en la cicuta a la muerte, le dijeron que podía huir para salvar la vida. Y le dijo, no, porque si huyo voy a violar las leyes de Atenas. Es decir, él prefirió morir a violar las leyes de Atenas. Ese concepto de la ley se fue desarrollando en los países que hoy son países democráticos. ¿Y de qué manera se hizo eso, ese proceso de desarrollo? Pues sencillamente al desarrollar las instituciones de la división de poderes. La división de poderes, por ejemplo, el poder judicial. El poder judicial
aplica la ley. Sí. Y el Poder Legislativo hace la ley. Es decir, el hacer la ley es que esa ley está expresando la voluntad de los ciudadanos. Así que para que un mensaje legal se convierta en ley, es necesario que esté aprobado por la institución que representa a todos los nicaragüenses, en el caso pues de Nicaragua en concreto. Por eso aquí hablan que la ley tal, que la ley es, pero esas no son verdaderamente leyes en cuanto no son la expresión de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Entonces, es el Poder Legislativo el que hace la ley. Él hace una ley y ¿quién la juzga, quién la aplica? El Poder Judicial. El Poder Judicial hace la aplicación y cuando la hace correcta, la ley coge prestigio. Porque, y de esa manera, al coger prestigio la ley, por su elaboración, que es la expresión del pueblo, y por su aplicación, que se hace por justicia, entonces se va estableciendo el valor del Estado de Derecho. Es decir, poniendo por encima de los gobernantes la ley. Inglaterra es un ejemplo. En Inglaterra hubo Edward Coke, que era un jurista muy grande en los siglos XVII, y cuando Jacobo I en un congreso, pues una reunión que ahora le llamaríamos congreso, pero que era una reunión, digamos, de los pensadores, de las autoridades eclesiásticas y de algunas autoridades superiores, etcétera, dijo que la ley, que el rey estaba encima de la ley. Él lo contradijo, él dice, no, la ley está encima de los gobernantes y del rey. Entonces, Jacobo I se le lanzó y lo quiso ahorcar en el Congreso. Pues porque, para que cuento este episodio, que es histórico, para ver de que cuando estos procesos se dan de cambio, hay una resistencia enorme de parte de los que se están beneficiando del Estado sin leyes. De esa manera es que si nosotros queremos establecer un Estado de Derecho, tendríamos que empezar con un poder legislativo electo por el pueblo para que exprese la voluntad del pueblo, y un poder judicial que no responda a intereses particulares, ni de amiguismo, ni de partido, ni de nada, sino que al espíritu mismo de la ley, o sea, de la justicia. De eso va ganando prestigio la ley y se convierte pues en un valor enorme en la sociedad. Eso fue un proceso que se hizo por siglos, ¿verdad? Pero hay que saber de que en esa época se desconocía, caminaban a tientas, a ciegas. Actualmente que ya sabemos cómo establecer el Estado de Derecho, relativamente en un corto tiempo se podría establecer si hubiese voluntad política. Juan Carlos, cuando yo escucho al doctor Saborío hablar conceptualmente sobre esto y me da algunos ejemplos, digamos, históricos, hay en mi propio fuero, digamos, interno, ¿verdad?, una contradicción básica que dice, pero eso no es lo que nos han venido recetando a lo largo de la historia en Nicaragua. Y si hay cultura política, ¿verdad?, en algunos personajes que nosotros vemos en medio de la formalidad, entre las llamadas instituciones o los poderes del Estado actualmente, se dicen, bueno, ese ejemplo ¿de qué nos sirve? ¿Cómo lo traducimos, verdad, en el hecho de que deje de ser una aspiración hasta un deseo? No, a veces
deprime el hecho de que estemos tan divorciados de esos conceptos elevados, ¿verdad? Y que en la fisicalidad, aquí en el mundo actual, sencillamente son otras las normas. No sé si entiendo perfectamente. Es la reflexión, ¿verdad? Sí. Ahora, si tengo que hacerte una pregunta concreta, es que yo ubico a ciertos grupos de presión, a establecimientos de clanes que no les importa el país ni los intereses de la nación, sino que les importa sus propios intereses de grupos, y son ellos quienes hacen, ¿verdad?, con poder económico una especie de buen lobby, precisamente para burlar la ley, para hacer sus caprichos, sus voluntades e imponerse. Y es eso lo que, pues, yo digo personalmente, eso es lo que estoy viendo en Nicaragua, desgraciadamente. Quisiera escuchar tus comentarios. Sí, bueno, los grupos de interés existen en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad. Es decir, eso no es posible evitarlo porque responde a la identificación de los seres humanos con diferentes tipos de intereses. Pero como bien decía anteriormente el doctor Saborío, lo importante es que esos intereses puedan identificarse con los intereses de la nación. Es decir, no está contrapuesto un interés de grupo con un interés de la nación, pero cuando hay un choque entre los intereses de un grupo, de una persona y los intereses de todos, es cuando vemos, ¿verdad?, que el Estado de Derecho y la democracia pues trastabillea. Yo quería hacer hincapié más bien en lo que hemos venido haciendo hincapié a lo largo de este año aquí en este segmento. ¿Por qué nosotros traemos a colación la importancia del Estado de Derecho? Es decir, ¿por qué el tema de hoy es sobre el Estado de Derecho? Porque precisamente eso ha sido la garantía de que los países que hoy son ricos y desarrollados sean ricos y desarrollados. Lo hemos evidenciado, hemos demostrado con argumentos no solamente nuestros, sino argumentos de premios Nobel, de grandes investigadores, de que el desarrollo humano, el desarrollo económico de una sociedad solo es posible mediante la construcción de un Estado de Derecho, es decir, mediante la construcción del imperio de la ley, que es lo que conceptualmente ha venido diciendo el doctor Saborío. Ahora, ¿qué pasa en países como Nicaragua? La construcción de ese imperio de la ley, esa es la gran carencia, y eso es lo que nos tiene metido en el subdesarrollo y nos va a seguir, vamos a seguir metidos en ese subdesarrollo mientras no se logre avanzar. Y lo que nosotros vemos, ¿verdad?, por la víspera se saca el día, es que más bien hemos retrocedido en la construcción de ese Estado de Derecho. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no existe el imperio de la ley, los clanes, ¿verdad?, están como en la selva, están los grupos de interés, y quien tiene más poder es el que saca la mayor tajada y el que saca la mayor cantidad de privilegios. La desigualdad crece, ¿no? Y la desigualdad crece, y precisamente por eso es necesaria el imperio de la ley. Por eso es necesario el Estado de Derecho, precisamente para impedir la desigualdad y para garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Precisamente un Estado salvaje es un Estado donde todos esos clanes negocian entre ellos, ejercen presión entre ellos para sacar cada uno su tajada de privilegios, pero en detrimento de los intereses de todos. Y entonces lo que podemos observar, que ese estatus de Estado salvaje se lo podemos aplicar a países pues, que tienen esas características. Ahora, el Estado de Derecho no es una... la concepción del Estado de Derecho va de la mano con la concepción que tienen muchos políticos. Lo hemos visto aquí en Nicaragua. En este programa han venido muchos a decir, bueno, pues si la realidad es una cosa y la teoría es otra. ¿Ya? Hay un divorcio. Sí, hay un divorcio. Es decir, lo que yo veo y la realidad es el pleito entre los grupos de poder, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, que ese es el escenario en el que se genera el contexto político de Nicaragua, ¿ya? Es decir, donde no hay una voluntad de ningún grupo de poder, mucho menos los que están en el gobierno, de generar un Estado de Derecho donde se imponga la igualdad de oportunidades y el imperio de la ley para todos los ciudadanos, independientemente de grupo. Entonces, nadie le conviene más el Estado de Derecho que a los pobres, a la clase media, porque es la única que le garantiza las oportunidades de
salir de la pobreza o de mejorar de situaciones. Entonces es muy importante, digamos, por eso nuestra insistencia en el Estado de Derecho. ¿Qué pasa? Aquí hay grandes proyectos que están en la mente y en la mente de los gobernantes, muchas elucubraciones, muchos buenos deseos, pero ninguno de esos buenos deseos o intenciones ocultas, ¿verdad?, como se le quiera llamar, va a lograr hacer prosperar a Nicaragua, aunque se hable de estados bonitos, libres y solidarios, ¿verdad? Porque la esencia de la construcción de un país a largo plazo, es decir, radica únicamente en la construcción de un Estado de Derecho como condición para el desarrollo económico, social y humano. Es decir, puede haber crecimiento económico. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Arabia Saudita si de un día para otro el petróleo desapareciera y ya no tuvieran lo que está pasando en Venezuela, pues? Es decir, y el caos, se hunde ese país. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen el poder absoluto, en este caso los reyes, que están por encima de las leyes, es decir, se apropiarían de los recursos que quedan y aumentaría la pobreza, la desigualdad enormemente, ¿ya? Entonces, es decir, ¿qué pasaría? Por ejemplo, vemos que en Bolivia no se equivocaron los bolivianos al entender que la construcción de una riqueza no depende de una persona, no depende de un mesías, no depende de una voluntad personal, sino depende de unos valores que se sustentan en concepciones democráticas, en concepciones de control al ejercicio del poder. Ahora, el Estado de Derecho, ¿para qué? O sea, dijimos que es básico y fundamental e imprescindible para la construcción de una sociedad, para la construcción de un país, para la construcción de un futuro de esperanza para los ciudadanos. Pero eso, el Estado de Derecho, es precisamente para impedir que esos grupos de poder, los más fuertes, los que tienen los tentáculos más grandes y las fauces más grandes, se aprovechen y le roben al resto de la población sus derechos, sus ingresos, ¿verdad? Y se enriquezcan. Entonces, el imperio de la ley es para controlar el poder. No es simplemente por un eufemismo. Y ese control al poder tiene que aplicarse mediante un sistema judicial que precisamente es para eso. Cuando el sistema judicial de un país no sirve para controlar el poder, sino para obedecer ciegamente las órdenes emitidas por el poder, no es un poder judicial, simplemente es un poder de siervos que no están al servicio de la justicia, sino que están al servicio del gobernante de turno que les ordena. Entonces vemos cómo en estos países el retroceso que en el Estado de Derecho, en la voluntad de construir un país, hace evidente que no vamos a poder salir nunca del subdesarrollo, aunque nos metamos con el ALBA, aunque nos metamos con los TPP, aunque hagamos muchos convenios, aunque vengan 1000 zonas francas, aunque viniera el canal, aunque venga Tumarín, es decir, porque la base fundamental de las relaciones humanas en una sociedad que garantizan la igualdad para todos, la oportunidad para todos y la libertad para todos, está en el Estado de Derecho, está en el imperio de la ley. Cuando un gobernante, al igual que el rey Sol en Francia, al igual que Haile Selassie en Etiopía, al igual que los reyes de Arabia Saudita, ¿ya?, amos absolutos de los destinos, dueños de esos países, ¿verdad? Cuando ese tipo de personajes están por encima de las leyes, no hay nada que hacer. Es decir, bueno, sí hay mucho que hacer, pues, pero es un país que no tiene futuro. Es un país que está prácticamente condenado a seguir repitiendo el círculo vicioso de que en cada pseudoelección, en cada pseudo proceso electoral, se repite la misma historia. Y lo vemos en la historia de Nicaragua, tomando en cuenta tu pregunta, donde eso se ha repetido igualmente. Es decir, cada gobernante repite de manera específica y con sus propias variantes lo que hizo el gobernante anterior, porque no hay un proyecto democrático de construir una nación para todos. Hay proyectos para saquear la nación para determinados grupos. No hay un proyecto que nos incluyente, que
que considere que todos los nicaragüenses tenemos los mismos derechos. En la práctica, ¿verdad?, con esta falta de voluntad política, lo que se evidencia es que lo que hay es un clan, una élite extractora a la que se suman todos los serviles y hambrientos para poder comer, ¿verdad? Y que lo que buscan es privilegios para ese clan, en detrimento de los demás. Entonces, por eso vemos las luchas intestinas, las revueltas, ¿verdad? Porque por lo que están luchando todos esos individuos es por privilegios para su grupo, por encima de los derechos de los demás. ¿No es así, doctor Saborío? Pero mientras estabas diciendo, por ejemplo, me acordé de aquel episodio de José Coronel Urtecho junto a su grupo generador de la vanguardia literaria, donde decían que, habiendo hecho un profundo análisis de las circunstancias económico-sociales de la Nicaragua de ese momento, decían que hacía falta en Nicaragua un hombre fuerte, un gobierno fuerte, ¿verdad?, que modernizara y que diera paz social y progreso a Nicaragua. Y ellos se embonaron, ¿verdad?, y auspiciaron, propusieron y mantuvieron a Anastasio Somoza García. Ya después vimos lo que son. Y ahora escuchamos grupos, ¿verdad?, que te dicen, no, si aquí, ¿quién? ¿Será Fabio con 80 años el que te va a sacar adelante esto? ¿Es esta oposición que tenemos? ¿O es el hombre, Daniel Ortega, que tiene, ¿verdad?, un proyecto decidido, un gobierno fuerte y que ha logrado enfilar, pues, a diversos actores principalísimos como la iniciativa privada, el ejército, la policía y qué más querés, dice? Bueno, el tiempo de Somoza García, la iglesia, el ejército, los ricos y todo lo que aquí pues tenía algún valor, un poder, eran somocistas. No había una oposición más que en ese tiempo la conservadora, pero sin recursos de ninguna clase y teniéndolo ya Somoza, el apoyo internacional de los norteamericanos, teniendo el apoyo del clero, el apoyo del ejército, el apoyo tal, entonces era difícil la lucha. Y muchos decían, pues, esta es la solución. ¿Por qué? Porque no se sentían capaces de superar esa situación. Pero lo cierto está que lo que los hechos han demostrado, que sin el Estado de Derecho no puede haber ningún desarrollo. Tanto, ya lo he dicho, pues, Gorbachov, que es una experiencia de él cuando estaba tratando de establecer la democracia en Rusia, y él dijo, sin el Estado de Derecho no se puede establecer la democracia. Ahora, ¿qué es lo que trae la democracia? La democracia lo que trae es el desarrollo del entendimiento, el desarrollo del conocimiento que se hace a base de diálogo, a base, digamos, hasta de diferencias que hay, ¿no? Y esto no se puede dar cuando hay un gobierno absoluto, porque el gobierno absoluto es lo que él dice y no permite el ejercicio de la inteligencia. La inteligencia es un órgano como cualquier otro que se desarrolla a través de práctica, y un régimen absoluto eso no se logra. Lo que sucede con los gobiernos así como los nuestros, pues, por ejemplo, es que tienen un progreso, pero no se dan cuenta cuál es la raíz de ese progreso. Todo lo que le viene a Nicaragua, si tiene automóviles, si tiene ferrocarriles, si tiene todo lo que tiene, celulares, viene de todo. Países democráticos que lo han producido, y que como aquí la tierra produce ganado y tal, hay un intercambio, y nosotros podemos tener, pues, automóviles, cosas modernas, pero no producimos absolutamente nada. Ni todo América del Sur es igual. Y lógicamente, si el clero, la iglesia, en este caso, pues la clase empresarial y todo,
se adhieren al poder absoluto es porque ellos participan, son parte de ese poder absoluto. Y es que eso tiene que ver con la cultura política de la sociedad nicaragüense, que necesitan un hombre fuerte, porque como no están acostumbrados al imperio de la ley, ni entienden lo que significa el imperio de la ley, piensan que el hombre, un hombre fuerte o un mesías, ¿verdad? Macho alfa. Exactamente, es el que los va a salvar, ¿ve? y quienes realmente nos va a sacar de la situación terrible e histórica de Nicaragua somos nosotros mismos, a través del respeto a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho. Ok, y quiero saludar a Agrecio Osejo, que me mandó mensaje. Muchas gracias, a Agrecio Osejo, por tus mensajes. Los leo, ¿verdad? Y te los agradezco. Cristóbal Torres en la línea. Bienvenido, don Cristóbal. La Pacentro. Mire, yo no creo que Fabio traiga solución. Le metió al famosismo y se fue a esconder a Costa Rica. El que dio la cara, ¿quién fue? Don Castillo Seo, Roy Flor y muchos que estábamos en la corporación cuando la peleaban y la guiaban. El mejor gobierno que yo he conocido fue Somoza. Muchas gracias. Usted, don Cristóbal. Don Eddie Madrigal en la línea. Adelante, don Eddie. Gusto saludarte, Sergio. Saludos a Juan Carlos y al doctor Saborío. Un abrazo. Fíjate que la misma ley, considero, está diseñada y creada. Obviamente la ley en su marco cultural, histórico, porque la base de lo que hoy conocemos por ley, aunque en lo general tiene principios democráticos, siempre en lo particular hay cosas que hemos vivido que nos marcan y que debemos regularla, pues. Y la misma ley, a excepción de la aberración que están convirtiendo en la Constitución ahora, pone un alto, pero así, patada al pecho a los pensamientos mesiánicos, pues. Desde el simple hecho de que un presidente no puede gobernar o no podía gobernar 2 periodos consecutivos y el máximo eran 2 periodos, pues. ¿Por qué? Porque cuando ven la historia, y no solo de Nicaragua, sino de la región, en Honduras es prohibitivo hablar de reelección, al punto de que ya sabemos dónde terminó parado un presidente en bata de dormir en calzoncillos, ¿verdad? Porque en la cultura nuestra, históricamente, los presidentes y los sistemas monárquicos es lo que ha costado más sangre a nuestros países. Entonces la misma ley para en seco cualquier visión o entendimiento de un líder supremo para poder cambiar la realidad del país. Lo que pasa es que no hemos entendido y no hemos sabido lo que es democracia. Cuando salís del país, te das cuenta que seguimos viviendo en el fondo de un pozo. Que la gente cree que democracia es que te den las cosas de gratis, cuando debería de ser la capacidad de que tu bolsa pueda adquirir lo que necesitas adquirir y no necesitar de regalías porque sos productivo. Eso es un fin de la democracia. Dicen que estamos bien y aquí menos del 10% de la población tiene automóviles, señores. Entonces, si el automóvil es una evidencia de la capacidad adquisitiva para el día a día, para trabajar y para progresar, porque hasta para trabajar un taxista necesita un automóvil, no entiendo cómo es que decimos que estamos bien, pues. Entonces, en definitiva, la gente no entiende en su gran mayoría cómo es la democracia hasta que salís de aquí y ves cómo tu derecho está por encima de cualquier criterio de orden personal. Yo creo que sigue siendo interesante la educación y muy buenos los ejemplos, tal vez los ejemplos más modernos, para que la gente aprenda lo que es democracia y los grandes beneficios que tiene y cómo progresan las naciones. Un gusto saludarles, amigo, un abrazo. Muchas gracias, Eddie. Juan Carlos, estabas desarrollando una idea, No, le vamos a decir lo de lo... Bueno, Cristóbal Torres fue enfático, dice, el mejor gobernante que hemos tenido ha sido el general Somoza. No, él ha dicho que como una persona como Fabio Gadea Mantilla, 80 años, no es capaz para enfrentar los problemas. Y debo decir, no, eso como un ejemplo, porque también se decía... ya lo sé, lo sé, pero lo que yo quiero decirle que el problema no es de generación, porque acuérdense que aquí cuando estaba el Frente Sandinista decían los muchachos... 30 años tenían en el ejercicio del poder. Y los muchachos la van a pasear todas y la pasearon todas. Van a mejorar todo, no, que van a mejorar, que van a cambiar todo porque llegaban nuevos, que llegaban, y ve lo que hicieron, repetir todos los errores del pasado agravados completamente. No es un problema de edad, es un problema de planteamientos y de concepción y valores.
Oscar Martínez en la línea telefónica. Bienvenido, don Oscar, lo escuchamos. Sí, buenos días. Quiero manifestar que estoy de acuerdo con lo que dice don Cristóbal. Yo también viví en la época del gobierno de los Somoza y yo creo que a estas alturas yo estoy de capacidad de decir que el mejor gobierno que yo he visto en mi vida ha sido el de los Somoza, especialmente el del general Somoza de Baile. Y en relación a lo otro, yo creo que hay que darle paso a la juventud. ¿Cómo van a poner a don Fabio con 90 años casi de presidente, habiendo buenos talentos y buenos candidatos, como decir el muchacho de Darío, Edgar Matamoros? Lo que pasa es que ni Arnoldo Alemán ni don Eduardo Montalegre, que ya son de la tercera edad, no le quieren dar paso, solamente a Ventorio. Yo creo que hay que darle paso a la juventud. Eso es todo y muchas gracias. Gracias a usted, don Oscar Martínez. Sí, yo lo que quería era mencionar la idea de que el gobierno de Somoza era mejor. Bueno, es muy entendible que comparado con lo que se ve ahora, muchas personas que no conocen, como decía Eddie Madrigal, quizá otras opciones, otros países, otras vivencias, otras prácticas de sociedad, es decir, no tengan más puntos de referencia y de comparación que entre el gobierno de Somoza y el gobierno de ahora. Pero precisamente por eso este programa, para darle a la audiencia otras perspectivas y poderlo valorar en su justa dimensión, lo que significó el gobierno de Somoza y lo que significa los gobiernos autoritarios de ahora. Y por otro lado, es decir, ¿de qué nos sirve un joven que no sepa qué cosa es la democracia, que no sepa qué quiere hacer del país en el que vive, que no tenga un planteamiento que nos convoque a todos, que no sepa lo que es un Estado de Derecho, que no sepa lo que significa el imperio de la ley, ¿verdad? De que nos sirve si va a hacer lo mismo que han hecho todos. Es que no es un problema de Entonces no es un problema de generación. Hay países, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en Canadá hay un chavalo como de 30 años que es el primer ministro, pero en Canadá hay una superestructura democrática histórica que no importa que sea un joven o un adulto o un adulto mayor quien llegue al poder, porque ese poder va a estar controlado por los mecanismos de la democracia, por el Estado de Derecho. Pero en otros países, ¿verdad? Que también son democráticos, están en el poder gente de la tercera edad y muy adultos mayores, y sin embargo el funcionamiento es el mismo. Entonces no es un problema de cuántos años tenés. Es decir, es lógico que la juventud quiera avanzar y obtener posiciones de poder, pero si tienen la cabeza vacía y no saben qué cosa es lo que van a construir, si no están bien informados, entonces es para seguir repitiendo el ciclo histórico, que es lo que ha pasado en Nicaragua. Por otro lado, un anciano que tampoco sabe lo que significa la democracia, ¿verdad? Va a repetir exactamente el mismo problema. Entonces no es un problema de edad, es un problema de individuos, de formación y de comprensión de lo que el país requiere para dejar de ser un país mendigo del tercer mundo. Pues basta, con los ejemplos lo puedes ver históricamente. Konrad Adenauer en Alemania, era un anciano totalmente, fue un gobernante que salvó a Alemania y le encauzó a Alemania, a pesar de que él tenía más de 80 años. Charles de Gaulle igual, Charles de Gaulle fue llamado, puso paz en el país, modernizó muchas cosas, instituciones, y lo hizo progresar hasta llegar a ser la tercera potencia del mundo. Todo eso a pesar de su edad. Entonces no es el problema de la edad, el problema está en el conocimiento y en la voluntad de hacer bien las cosas, porque muchas veces el joven va detrás, es ambicioso y tiene una concepción primitiva de la política y emplea sus energías o su carisma en enriquecerse en el poder, como lo hicieron los antepasados. Ok, yo tengo Entonces, una pregunta. No hay... lo que queremos remarcar que las soluciones de los pueblos no es un problema de generaciones ni
de edades, porque un gobierno no es un equipo de fútbol o un equipo de béisbol donde necesitas músculo. Lo que necesitas es conocimiento y experiencia. Hay una aceptación bastante generalizada de la gente. Así como dicen, hombre, yo no como con la política, y en efecto cualquiera le puede demostrar que sí se come por la política. Hay una aceptación generalizada sobre el hecho de que la ley se hace para los pobres porque los ricos no la cumplen. Dicen, así va a ser toda la vida, dicen. Aquí el rico mata, ¿verdad? Y está por encima de la ley porque puede comprar al juez, sale en 2 pencazos de la cárcel o no necesariamente tiene que pisar una celda. En cambio, el pobre, ¿verdad?, es el que tiene que cumplir la ley. Entonces hay como una especie de aceptación, ¿verdad?, de resignación. Bueno, esto es así, ¿verdad? Ya no, nada tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Pero esa es la mentalidad que se desarrolla mucho en el campo, que aceptan las cosas como inevitables. Ven llover, ven salir el sol a las 6, 7 de la mañana, dependiendo. Ven que se oscurece, que llega la noche a las 6, y todos lo admiten como que con una fatalidad. Pero ya el que piensa, el que razona, el que conoce el pasado del ser humano y quiere salir de la pobreza en que él se encuentra, entonces hace un esfuerzo y dice, no, nosotros podemos hacer lo que hicieron los países que ahora son ricos, los países que ahora le dan oportunidades a la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Si se parte de esa actitud, podemos cambiar el país. Ahora, respecto a que la ley se hace para los pobres o para los ricos, mire, está Brasil no andaba, hace unos cuantos años andaba como nosotros, un poco como nosotros, sin embargo ahora metió la cúpula de millonarios a la cárcel y tienen ahí a un líder que lo tenían de carismático en 3 y 2 porque está envuelto en la misma corrupción. Es decir, le están... Sí, pero la gente dice que esa es una pasada de cuenta de los grupos de poder. No son pasadas. Es que también es, si vos querés explicar las cosas de la manera sin analizarlas, porque el grupo de poder, ellos son grupos de poder y se apoyan entre ellos porque participan de ese poder absoluto. Sin embargo, cuando el proceso democrático entra de un país, entonces la ley se va haciendo para todos, incluso más para los ricos que para los pobres. Me acuerdo que en Francia, cuando estaba la guerra de Argelia, decía que era más fácil que fuera la guerra un hijo de militar o un hijo de rico que un hijo de pobre, porque le tenía la prensa puestos los ojos en ellos. Tan es así que el hijo del rey, del pretendiente al trono de Francia, murió en combate. Los 2 hijos de un mariscal de Tassigny también murieron en combate. Es decir, en estos países, como la ley es igual para todos, muchas veces se la aplican más a la gente de poder que a la gente que no tiene del todo poder. Por ejemplo, en el caso de un caso emblemático, pues, que un príncipe de Arabia Saudita, ¿verdad?, que asesinó a su criado, pero lo asesinó en Inglaterra, donde vivía, y entonces intentó comprar a los jueces, ¿verdad?, y los jueces le dijeron, aquí en este país los crímenes se pagan. Pero si ese mismo crimen hubiera ocurrido en Arabia Saudita, donde ellos son impunes por el poder que tienen, obviamente no hubiera pasado nada. Entonces, lo que yo les quiero decir es que, en efecto, de eso se trata. Por eso este segmento, por eso nuestra insistencia en la democracia, nuestra insistencia en el imperio de la ley, ¿verdad? Porque obviamente que las personas tienen toda la razón al percibir la injusticia, ¿verdad?, y la desigualdad en cuanto a la aplicación de la ley. Pero esto ocurre en este tipo de países, donde no hay imperio de la ley. La impunidad es precisamente por la falta de imperio de la ley. Pero se puede cambiar todo. Pero todo eso se puede cambiar, pero en los países donde ya hay
un Estado de Derecho, entonces vemos que la ley se aplica, ¿verdad?, con todas las características particulares a todas las personas. Ahora tenemos, imagínense, en España, a la hermana del rey sentada en el banquillo de los acusados por cómplice en fraude de su marido. Eso en la época de Franco o hace 100 años hubiera sido impensable. Entonces eso nos da una muestra, nos da un indicio de que España ha avanzado enormemente hacia el camino del Estado de Derecho y la democracia. O aquí mismo, pues, miren en Costa Rica, 2 presidentes que robaron. En El Salvador. Exactamente. Entonces aquí todos los que han robado andan libres. Y no solamente andan libres, sino andan en pleno ejercicio de sus derechos y nunca fueron, castigados. Vemos lo que pasó No, como no, fueron castigados, pero lo sacaron por valetudinario y después en la componenda política están todavía en el juego político. Entonces vemos cómo lo que... Pero la cárcel y todo era muy diferente a las corrientes. Por supuesto. Entonces vemos lo que significa el imperio de la ley en otros países y obviamente las personas que no tienen esa posibilidad de tener ese punto de referencia de otros países, solamente ven lo que ocurre en nuestro país, donde tienen toda la razón. No es decir, una actitud quijotesca la nuestra, señores. No, porque, bueno, eso lo ligo al, ¿cómo hacemos? Porque los cambios, Alberto, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Precisamente hablando del cambio y cómo se puede cambiar. Lógicamente, primero va la idea y después la acción. Porque si vos actuás sin idea, una fuerza bruta. Primero tenés que trazar el plan de cambio. Nosotros estamos hablando para las generaciones que nos van a seguir, para que reflexionemos, porque esta es una mesa de reflexiones y de aporte a esas reflexiones. Lo que nosotros queremos es de que el pueblo de Nicaragua cambie de actitud y además de eso adquiere el conocimiento necesario para saber cómo establecer la democracia en nuestro país, que la democracia no solamente nos va a aportar riqueza, sino también nos va a aportar solidaridad entre la sociedad misma, pues la convivencia se va a fortalecer, porque de otra manera viviríamos en conflictos de guerra por los clanes y por otras cosas. Sí, yo quiero referirme nuevamente a tu pregunta, Sergio, relacionado con el ejercicio de la democracia y la visión que tienen muchos políticos, pues, de que esto es un quijotismo, ¿verdad? Políticos nica. De políticos nica y que son utopías, dicen. Ya, están hablando de cosas que no son reales, porque la realidad de la calle es dura y es la ley del más fuerte. Esa es la realidad de Nicaragua. Y precisamente de lo que estamos tratando es que no sea la realidad de Nicaragua, ¿verdad? Que no sea la ley de la selva, que no sea la ley del más fuerte, sino que Nicaragua esté regida bajo el imperio de la ley, porque los ciudadanos queremos ser ciudadanos y un ciudadano solamente se rige por la ley. Los que no se rigen por la ley son amos y vasallos, ¿ya? Donde el amo es el que determina todo, su voluntad determina lo que se hace en un país y no la ley. La ley, además, como decía bien el doctor Saborío, es el cemento de una sociedad, es el vínculo que une y hace que una sociedad tenga una convivencia pacífica. Mientras ese cemento no se logre, adherir al cerebro de todos los nicaragüenses, es decir, vamos a vivir siempre en componendas, en luchas fratricidas, en luchas de poder, de clanes. Por ejemplo, yo no quiero que me defienda tal partido de los problemas que pueda haber en la sociedad. No quiero que me defienda el otro grupo, no quiero que me defienda ninguna familia poderosa. Yo no quiero que el partido X, Y, Z al que yo me tenga que afiliar para tener derechos, ¿verdad?, sea el que me defienda. Yo quiero que me defienda la ley, independientemente de cómo yo piense, independientemente de cuál sea mi afiliación partidaria, mi origen social,
mi color de piel, mi religión. Yo quiero que ese imperio de la ley sea el que rija por igual a todos los nicaragüenses. Y esa es nuestra lucha y ese es nuestro quijotismo. Me parece pues que alguien diga que eso no es necesario y que hay que seguir la tónica, ¿verdad?, histórica de Nicaragua, porque lo otro no es posible. Es como pensar que como antes en las guerras de los romanos, los griegos, cortaban las cabezas de manera brutal y las ponían en una estaca, ¿verdad?, ahora tengamos que seguir igual. Entonces, para que los derechos de los seres humanos se hayan hecho realidad, antes fueron una utopía, fueron algo que tuvo que ser construido por el esfuerzo de muchas personas, y de eso es lo que se trata. Hoy el imperio de la ley parece en Nicaragua una utopía, pero esa utopía se va a hacer realidad en la medida de que todos los nicaragüenses sepamos en qué consiste y aportemos cada uno desde sus posibilidades, ¿verdad?, y sus esfuerzos a construir ese imperio de la ley. Pero si dejamos que nos siga comiendo la corrupción, que nos siga comiendo la impunidad, eso es como entregarse pues a las fauces del tigre. Eso es, si ustedes ven un venado o una gacela que se la quiere comer el tigre, la fiera, es decir, lucha, se defiende, no se deja comer fácilmente. Entonces ese derrotismo, ¿verdad?, precisamente es hacerle helado a esas personas que quieren seguir manteniendo la impunidad, la corrupción y sus privilegios en detrimento. Quiero completar en eso, de verdad, para nosotros, de que el Estado de Derecho, es decir, la lucha por el Estado de Derecho en Nicaragua es lo que nos hace revolucionarios. Los auténticos revolucionarios, porque queremos cambiar una forma de gobernar por otra mejor. Una forma primitiva. No estamos repitiendo, ¿ves?, el mismo sistema. Muchos se llaman revolucionarios y lo único que hacen es repetir el modelo anterior. Y verdaderamente estamos haciendo y contribuyendo a una revolución en Nicaragua, es fomentando ese espíritu, de esa confianza en la razón, para que podamos nosotros, todos los nicaragüenses juntos, crear ese Estado de Derecho que es indispensable para el proceso de democratización y por consiguiente para la convivencia de todos los nicaragüenses. El verdadero hombre nuevo es aquel que va a surgir de un cambio en la forma de ejercer el poder en Nicaragua y en la concepción, digamos, de que solo la ley, el Estado de Derecho y la democracia va a sacar el país adelante. Todo lo demás, ¿verdad?, son galimatías, demagogias, ignorancia, mala fe, necedad, malas intenciones, para garantizar los privilegios de un clan extractor que en cada momento de la historia ha tenido un discurso ideológico para seguir sobre el cambio, para que las cosas no cambien, para seguir explotando y sacándole los recursos al pueblo de Nicaragua en detrimento de sus derechos, de su dignidad y de su esperanza. Es decir, si no, miremos la tragedia terrible de la emigración. Los que no han sido emigrantes no pueden ponerse en una situación, lo que significa partirse el corazón y dejar a su familia, su tierra, sus orígenes, para ir a países donde son maltratados, donde despreciados, ¿verdad?, vistos de menos, ¿verdad? Eso es un dolor que solo el que lo ha vivido puede entender. Y eso es lo que Nicaragua ha hecho: exportar, ¿verdad?, y pedir, exportar carne humana, es decir, para que trabaje en otros países y recibir de esa gente adolorida, ¿verdad?, de ese sacrificio, el dinero para mantener ese sistema. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, doctor Alberto Saborío, por haber estado con nosotros hoy, bregando, luchando, sembrando la semilla para el cambio efectivo, revolucionario en la Nicaragüita. Amigos, nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes en otro programa de la Mesa Redonda. El lunes vamos a tener al doctor Mauricio Erdocia. Va a estar Mauricio aquí con nosotros. Nos vemos el lunes. The house
sigue por Radio 800 la serie más electrizante del fin de semana. Viernes 11 y sábado 12 de marzo, desde las 5:45 de la tarde, se enfrenta Boer versus Fieras del San Fernando. Domingo 13 desde las 1:30 de la tarde, desde el Estadio Roberto Clemente, allá en Masaya, finalizamos la serie con el juego Boer versus Fieras del San Fernando. Todo esto y mucho más con las voces del béisbol nacional. Agustín Cedeño, René Pineda, Ramón Maclín, Silvio Martínez y Joel Campos. Retransmite Radio Managua, frecuencia 670 AM en Costa Rica y la señal gigante del deporte en Nicaragua. Radio 800. Al sonido de nuestra característica serán las 12 meridiano en Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y México, Distrito Federal. La 1 de la tarde en Panamá, Bogotá, Lima y Nueva York. 2 de la tarde en Caracas, La Habana y La Paz. 3 de la tarde en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Río de Janeiro. 7 de la noche en Roma, París, Berlín y Madrid. 8 de la noche en Jerusalén y Ciudad del Cabo. 9 de la noche en Moscú y El Cairo. Es la hora del Ángelus, hora en que la humanidad expresa su fe en la verdad del Espíritu. Cuando el sol está en el cenit, en donde lo ignoto y lo desconocido se convierte en el fenómeno más sublime de la presencia del Creador en la tierra, damos gracias a Dios y elevamos nuestra mirada al cielo, y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra. El canto del Ave María.